Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a comenzar con otro sistema de componentes para la descripción de movimiento curvilíneo, ya que no solamente es útil el sistema cartesiano, sobre todo cuando tenemos trayectorias muy cercanas a lo que es un círculo. De hecho, recuerden que en los problemas 3 y en los problemas 4 habíamos resuelto en coordenadas cartesianas primero un problema circular, luego un problema elíptico. Y como ven, las expresiones matemáticas pueden llegar a ser muy complicadas de manejar. Por esta razón, vamos a usar este enfoque que se conoce como el enfoque de componentes normal y tangencial. Imaginemos que tenemos una partícula P. Y esta partícula P se está moviendo a lo largo de una trayectoria curvilínea. Después de cierto tiempo, esta partícula P se va a encontrar pues en un punto diferente más adelante. Y la manera de describir el cambio de posición de esta partícula pues es a través de este vector, al que vamos a definir como delta R. Ahorita, como ven, este vector corta la curva en forma secante. De hecho, voy a usar otro color para que quede más claro lo que está ocurriendo, ¿no? Esta posición, por cierto, se define a partir de un centro. Más adelante voy a definir qué clase de centro es. Entonces, por ejemplo, la posición de esta curva con respecto a este centro se conoce como la posición RT. Mientras que aquí más adelante voy a tener la posición RT más delta T. Ok, estamos simplemente describiendo el cambio de posición de una partícula en un tiempo de T a T más delta T. Ok, recordemos que nosotros podemos expresar una velocidad como el cambio de posición con respecto al tiempo. Sí, la misma ecuación de siempre. Y a partir de esto, sabemos que el cambio de posición pues tiene que ser RT. Este le vamos a denominar realmente el cambio de velocidad. Pero si estamos bien. T más delta T menos RT. Y finalmente, aquí vamos a poner delta T. Posteriormente, otra cuestión importante que vamos a estar manejando aquí es la dirección que lleva ese vector. Ese vector va a lo largo de esta trayectoria y esta trayectoria va a estar denominada por lambda. Lambda es lo que se conoce como un vector unitario. El vector unitario es de magnitud 1, por eso se llama vector unitario, pero lo importante del vector unitario no es tanto su magnitud, sino su dirección. Hacia qué dirección se está moviendo dicha partícula, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que esta razón de posiciones y velocidades, al final de cuentas, la resta vectorial pues va a ser igual a delta R sobre delta T. Y ahora sí, ¿qué pasa si la distancia entre P y delta P la hacemos cada vez más chica? Bueno, primero nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. Y vean ustedes que el vector delta R, porque delta R es un vector chiquito, pero es un vector, va a estar describiendo aproximadamente la longitud de este arco, el arco que subtiende de P a delta P. Lo voy a poner de otro color para que quede más claro, ¿no? Un anaranjado está bien. Entonces aquí vamos a denominar el arco delta S. Y finalmente, esa magnitud va a estar acompañada por su dirección, denotada efectivamente por el vector unitario lambda, ¿no? Entonces delta R se puede denominar como delta S en lambda. Ok, algo importante aquí, ustedes se preguntarán, pero delta R es recto y delta S es curvo, sí, pero pues estamos trabajando con elementos diferenciales. Y los elementos diferenciales, las curvas, cuando son cada vez más chicas, podemos aproximarlas a una recta. Acuérdense que aquí estamos hablando de aproximaciones. Entonces, la velocidad es delta S, lambda, delta T. Y esto también lo podemos separar de manera conveniente así. Bien. Ahora, la velocidad en realidad
ahorita todavía no estamos hablando exactamente de una velocidad, tiene que ser igual, aquí lo voy a poner de forma aproximada, ¿no? Pero ¿qué va a hacer a esta velocidad ya exacta? Pues cuando el límite de delta t tiende a 0. Acuérdense que la velocidad es de naturaleza instantánea, ¿no? Y aquí nosotros estamos sacando el límite. Vamos a manejar esto como un producto. Entonces, vean ustedes qué pasa primero con la razón de cambio de delta S y delta T, que es básicamente lo que conocemos como la derivada, ¿no? El límite de la razón de los cambios, más bien, el límite de la razón de cambios de dos cantidades es la derivada, prácticamente. Y luego, acuérdense que el límite de un producto es el producto de los límites. Esta es una propiedad de límites, es decir, el límite cuando, por ejemplo, x tiende a, por poner lenguaje genérico, de, no sé, de f de x por g de x, pues esto va a ser igual al límite de f de x por el límite de g de x. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también hay que sacar el límite cuando delta tiende a 0 de lambda. Ok, veamos otra vez la figura. Este valor de lambda va en esta dirección, pero conforme p se va acercando cada vez más, o sea, el delta t se va haciendo más chiquito y esta p se va acercando a esta p, hasta que tengamos el concepto de derivada, o sea, el concepto de velocidad instantánea, y van a ver que este lambda va a terminar siendo no una secante, sino una tangente a la curva, muy parecido al concepto de pendiente que vemos cuando trabajamos el tema de derivada. Por lo tanto, el límite del lambda cuando delta t tiende a 0 es lambda t. Y lambda t se conoce como la componente tangencial del movimiento. Es decir, que si nosotros tenemos una curva, ya puesto ahora sí en componentes infinitesimales, vean ustedes que lambda t, que es al valor que tiende lambda cuando delta t tiende a infinito, van a ver que el lambda t ya va a ser completamente tangencial. Ya no corta la curva en dos puntos como en el caso anterior, sino que ahora la está tocando en un solo punto. Por lo tanto, finalmente podemos definir a la velocidad como la derivada de s con respecto a t, esto es la velocidad tangencial, lambda t. Y ahí está. Una de las principales ventajas que tiene la notación normal tangencial es que la velocidad solamente tiene una componente, y esa componente es la componente tangencial. Después, ya tenemos entonces la expresión para velocidad. Vamos ahora a trabajar la expresión para aceleración. La aceleración sabemos que es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Otra definición ya más que conocida. Entonces, ¿la velocidad a qué es igual? Pues a vt por lambda t. Ok, ambas cantidades se consideran variables en el tiempo. No es un producto, pero se puede manejar por regla de productos. ¿Por qué? Porque no solamente va a cambiar la magnitud de la velocidad, sino también va a cambiar la dirección. Eso es algo bien importante. Cuando nosotros estamos derivando funciones vectoriales, no solamente cambia la magnitud de la función vectorial, sino también la dirección. Incluso la magnitud puede mantenerse constante, pero puede cambiar la dirección y ya con eso ya vamos a tener una aceleración. Eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y va a tener implicaciones para los problemas que vienen más adelante. Entonces, regla del producto es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ok. Los primeros términos son directos. La derivada de la velocidad tangencial, pues la aceleración tangencial. Prácticamente en componentes tangenciales aplican las mismas reglas que cuando vimos tema rectilíneo, ¿no? Lambda t se queda sin tocar, luego vt ahora es el que se queda sin tocar. Pero ¿qué pasa con esto? Para eso trabajamos la lección anterior. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué pasaba cuando rotábamos o cambiábamos el vector unitario? Claro, tenías omega y luego tenías la componente normal al vector. Entonces, si nosotros giramos 90 grados antihorario el vector lambda t, nosotros vamos a tener este otro vector perpendicular.
el cual va hacia el centro, o sea, el punto O de esa curva. Entonces, dicha componente se conoce como la componente normal. Y aquí simplemente esto se va a hacer omega lambda n. Y aquí lo vamos a poner como omega lambda n. Omega es muy útil cuando tenemos cuerpos rotacionales, pero si tenemos una partícula que se está trasladando, el valor de omega no es tan útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, vamos a regresar a la definición de arco circular. Imaginemos que tenemos un arco circular infinitesimal. Ahorita seguimos trabajando con los infinitesimales. Y por ejemplo, este arco va a tener un radio de curvatura. Esto es importante porque precisamente a partir de la distancia de O al punto P, nosotros vamos a tener otra definición. Y esa definición es la que se conoce como el radio de curvatura de mi curva. Y es instantáneo, va cambiando dependiendo de cómo se va moviendo el punto. Y básicamente es un círculo que describe formando un radio con el punto O. Pero si la distancia de P con respecto a O va cambiando, el radio de curvatura también, y eso también me va a afectar en la componente normal, como podemos ver precisamente en esta ecuación. Bueno, ahora dibujemos. Aquí tenemos entonces el famoso radio de curvatura, ρ. E imaginemos que como es muy chico, vamos a suponer que este valor no cambia mucho. Aquí vamos a tener el diferencial de teta y aquí vamos a tener proyectado el diferencial de longitud de arco. Entonces lo que tenemos aquí es que la longitud de arco es igual al radio por el ángulo que lo proyecta, ¿no? Eso es algo que ya saben. Ahora vamos a despejar de tal manera que me quede así la ecuación y finalmente derivamos ambas expresiones con respecto al tiempo. Como ρ es instantáneo y estamos suponiendo que es constante, aunque en realidad ya en el largo plazo no lo es, solamente se va a ver afectado delta S. Y aquí se ve afectado teta, ¿no? Y nos queda 1 sobre ρ, ya dijimos que de la derivada de posición con respecto al tiempo va a ser la velocidad, y la derivada de teta con respecto a t es omega. Ok, aquí ya no va d porque ya efectuamos la derivada. Y vean ustedes que omega se puede relacionar con vt a través del radio de curvatura. Entonces, nos volvemos a traer la relación de aceleración y ahora sí, simplemente este término que tenemos acá lo vamos a sustituir precisamente acá. Entonces, esta sustitución nos va a dar componente tangencial lambda t más vt por omega, pero omega es vt sobre ρ lambda n. Por lo tanto, ahora sí, el vector de aceleración, que este sí me lo dan en dos componentes, es alfa t lambda t más vt al cuadrado ρ lambda n. Esta sería la relación para una curva de radio general, o sea, una curva cualquiera, arbitraria. Bien, pero ¿qué tal si tenemos un círculo? Ya que el movimiento circular dijimos que es de los que más nos interesaban. El círculo tiene una particularidad y se define como aquella curva donde todos sus puntos son equidistantes a su centro. Y esta distancia se conoce como el radio, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el radio de curvatura para todo punto dentro del círculo pues va a ser igual al radio del círculo y este es constante por definición. Y básicamente el ρ se maneja como una cantidad constante. Si nos traemos, ahora sí, esta definición de acá, simplemente nos va a quedar sustituir el ρ por la r. Y ahí está. Ustedes probablemente estén familiarizados con esta ecuación, tal vez la hayan visto en preparatoria, y suele recibir el nombre de aceleración centrípeta, o sea, que va hacia el centro, ¿no? Esta expresión es un sinónimo
de aceleración normal. Asimismo, vean ustedes que nosotros también teníamos esta relación, que nos sirvió para simplificar la expresión de aceleración normal. Pero también la vamos a usar para otro tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta expresión fácilmente se puede expresar como Vt entre R para el caso de un círculo. O bien, Vt igual a R por omega. Esta relación, junto con su derivada, R es una constante, se maneja como tal, y finalmente la aceleración tangencial es igual a R por alfa, ¿no? Hay que tener cuidado porque tanto esta relación como esta relación son solamente útiles cuando hay cuerpos en rotación, ¿no? Si tenemos cuerpos en traslación, o sea, una partícula trasladándose a lo largo de una órbita o una... no es tan útil utilizar estas ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces ahí están los fundamentos para comprender lo que es el movimiento normal y tangencial. A partir de eso, vamos a empezar con el problema 20. El problema 20 tiene la intención de que nos familiaricemos con el trato de la componente tangencial. Dicho problema dice, la motocicleta de la figura parte del reposo en t igual a 0 sobre una pista circular de 400 metros de radio. La componente tangencial de su aceleración, en metros por segundo al cuadrado, está dada como una función del tiempo por a sub t igual a 2 más 0.2t. ¿Cuál es la velocidad de la motocicleta a los t igual a 10 segundos? ¿Qué distancia s recorre la motocicleta a lo largo de la pista durante el mismo tiempo? Ok, vamos como siempre a ordenar la información. Y aquí nosotros tenemos que la motocicleta parte del reposo, o sea, la velocidad inicial es 0, en el tiempo 0. Luego nos está diciendo que es un círculo, por lo tanto el radio de curvatura se convierte en radio, y este es de 400 metros, es constante. Aquí en suposiciones vamos entonces a poner que ρ es igual a r es igual a constante, ¿no? Y esto nos va a facilitar el análisis. Luego nos están dando el modelo de aceleración tangencial, que es 2 más 0.2t metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué más? Nos pide el tiempo final. El tiempo final es de 10 segundos y a partir de eso nos pide hallar dos cosas. Nos pide hallar primero la velocidad final tangencial, así como la aceleración. No, ¿cuál es la aceleración? La posición final. Igual podemos suponer que la posición inicial es 0, nada más como una referencia, ¿no? Y bueno, a partir de aquí podemos hacer un análisis. En este problema solamente nos pide analizar todo en la parte tangencial, nos pide velocidad, la velocidad solamente tiene componente tangencial, lo cual es una de las ventajas de expresar el movimiento de esta forma. Y la S es como si desenrollaran la curva, entonces también termina siendo un análisis tangencial. Y para la parte del análisis tangencial se puede hacer una analogía con el movimiento rectilíneo. Y para eso volvemos a aplicar la analogía de la escalera. Un poco chueca. Aquí está, ¿no? S, VT, AT. AT, VT. Ay, VT. Y S. Ok. Entonces, perdón. Aquí, si subimos la escalera, nosotros vamos a tener, pues, que integrar. Al subir la escalera, hay que integrar, son integrales con respecto al tiempo. Pero si la bajamos, hay que derivar. Dado que nos están dando una aceleración y tenemos que obtener velocidades y posiciones, desde luego tenemos que integrar. Y para eso aplicamos las ecuaciones de la primera unidad. Es decir, la primera de ellas es cuando tenemos que integrar la aceleración en el tiempo y la hacemos desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, y esto nos va a dar la velocidad de la inicial a la final.
Si nosotros aplicamos esta ecuación, esto ya es parte del análisis, ustedes van a encontrar lo siguiente. A sub t es 2 más 0.2t dt. Tiempo inicial 0, tiempo final 10, todo esto nos lo dan. Y como parte del reposo la velocidad inicial es 0, la velocidad final es lo que quiero encontrar, dvt. Entonces, prácticamente la parte de la derecha ya saben, es solamente vf. Y la parte de la izquierda, pues hay que integrar de 0 a 10. Integral de 2 es 2t. Integral de 0.2 es 0.1t cuadrada. Y finalmente aquí ponemos 2 por 10, ya sustituyendo, más 0.1 por 10 al cuadrado. Y finalmente menos 0 y 0, pues ya, ¿no? Y esto simplemente nos va a quedar 2 por 10, 20. 10 al cuadrado es 100, por 0.1 es 10, 20 más 10, 30 metros por segundo. Y esa sería la velocidad final. También lo pueden comprobar con calculadora, ¿no? Ahí está. Y ese es un dato que nos pide el problema. Por lo tanto, ahí está. Ahora nos pide encontrar el recorrido total. Naturalmente, pasamos a aplicar integral de vt con respecto al tiempo. Tiempo inicial, tiempo final. Igual acá tenemos ds, posición inicial y posición final. Solamente que aquí hay un problema. No conocemos la función de vt. Sabemos, ahora sí, por integral indefinida, que aceleración t se integra de manera indefinida para obtener la función de velocidad en el tiempo. Entonces, esta expresión ya la conocemos. Hasta acá abajo es 2t más 0.1t cuadrada. Sin embargo, al ser indefinida, nos mete una constante de integración. Y esta constante de integración se obtiene con una condición inicial. Hay una condición inicial que conocemos bien en este problema. Sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces, la velocidad en tiempo 0, pues va a ser igual a 0, ¿no? Ahora sí, sustituimos porque el tiempo también es 0. Y rápidamente encontramos que C es 0. Por lo tanto, la expresión para velocidad en este caso sería 0.1t cuadrada más 2t. Y bien, esa expresión la vamos a utilizar precisamente para integrar. Entonces, retomando el principio, aquí lo único que vamos a hacer es esta expresión de vt, la vamos a sustituir por la expresión que acabamos de encontrar. Nada del otro mundo, ¿no? 0.1 t cuadrada, ahí, más 2t dt. Y acá pues vamos a integrar de 0 a 10. Y acá pues queda sencillo, posición inicial 0, posición final es la trayectoria total. Y naturalmente la integral de la derecha queda así, ¿no? Para la parte izquierda vamos a tener 0.1 t al cubo dividido entre 3, porque la integral de t cuadrada es t al cubo entre 3. Y para el otro lado, integral es 2t cuadrada entre 2, que es lo mismo que t cuadrada. Y ahora sí lo evaluamos de 0 a 10. Simplificando esto, vamos a obtener prácticamente 0.1 por 10 al cubo dividido entre 3 más 10 al cuadrado. Y luego otra vez puros ceros, ¿no? Entonces 10 al cubo es 1000. 1000 por 0.1, 100 entre 3, 33.3 periódico. Y 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, la distancia total que recorrió el motociclista en este periodo de tiempo es 103.3 periódico metros. Y ahí está. Prácticamente eso es lo que nos pide el problema. Como ven, todavía no hemos tratado la componente tangencial, porque el propósito de esto es que ustedes se vayan acostumbrando y vayan conociendo las dos componentes, ¿no? Ahora vamos con un problema también básico, pero que nos va a ayudar más a acostumbrarnos a la componente normal. Y este es el problema del planeta Tierra. El problema 21 dice: el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Si usted está de pie en el Ecuador, ¿cuál es la magnitud de su aceleración durante el periodo completo de rotación? Se sabe que el día astronómico es 23 horas, 56 minutos, 4 segundos.
obtenga también su velocidad tangencial. Y aquí están las suposiciones. Vamos a suponer que la Tierra es una esfera. Y como está la persona sentada en el ecuador, ¿qué pasa cuando ustedes cortan una esfera en su centro? Pues es un círculo, ¿no? Entonces, aquí voy a usar el color azul porque es la Tierra. Y aquí vamos a poner precisamente a la persona P, una pequeña partícula. Somos diminutos en la infinidad del universo. Entonces, ahora sí, vean ustedes que nos están dando el radio de esta Tierra, R, ¿no? Y como es un círculo, otra vez, podemos suponer primero que la Tierra es una esfera perfecta, lo cual no es cierto del todo. Bueno, tampoco es plana, ¿no? Pero es una esfera perfecta. En realidad es más oblonga, ¿no? Pero para la facilidad de los cálculos va a funcionar. Y esto va a implicar que ρ sea R y sea constante, ¿no? A partir de esto podemos empezar a escribir unos datos. Vean ustedes cómo empecé con el diagrama, luego con la suposición y apenas voy con los datos. Se vale. El chiste es que ustedes tengan una comunicación entre estos pasos que les va a permitir comprender mejor el problema. Todavía estamos en la parte de la comprensión. Entonces, ese radio que dibujé ahí es de 6.370 kilómetros, lo cual es igual a 6.370.000 metros. Luego, ¿qué otra cosa nos da? Nos da el tiempo o el periodo de rotación de la Tierra durante un día. El día astronómico es 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. ¿Qué les parece si convertimos esto todo a segundos? Acuérdense, una hora son 3.600 segundos. Un minuto son 60 segundos. Y a los 4 segundos los dejo ahí sin convertir, ¿no? Aquí sí creo que va a ser... Aquí sí va a ser prudente utilizar una calculadora, ¿no? Acá hagamos los cálculos. 23 por 3.600 más 50 por 60 más 4. 85.804 segundos. Eso es lo que dura un día astronómico. Bien. Ahora, ¿qué otra suposición? La velocidad angular de rotación es constante, entonces omega constante, ¿no? Y bien, a partir de toda esta información, ¿qué tenemos que encontrar? Aquí, por ejemplo, vamos a dibujar. Esto está girando, omega, ¿no? Y bueno, pues a partir de este omega, que es lo que nos piden, obtenga también su velocidad. ¿Cuál es la magnitud de aceleración? Ok, nos pide la velocidad tangencial y nos pide la magnitud de aceleración. Ok. Entonces, aquí está, velocidad tangencial y magnitud de aceleración. Bien, entonces, ya que tenemos esto aquí, sabemos que la velocidad tangencial va a tender a salirse de la trayectoria circular tocándole en un punto. Ahí está, ¿no? Tenemos aquí velocidad tangencial. Ahora, ¿cuál es la manera de sacar esa velocidad tangencial? Pues tenemos que la velocidad tangencial es igual al radio por omega. El radio ya lo conocemos, es el de 6.370.000 metros. O bien, poniéndolo en notación científica, 6.37 por 10 a la 6 metros. Pero ¿qué hay de omega? No conocemos omega. Este problema tiene un truco. Sabemos que omega es igual a teta entre t, ¿no? ¿Y por qué podemos aplicar esa relación? Precisamente porque la velocidad angular es constante. Por lo tanto, esto se puede aplicar sin ningún problema. T, ya lo conocemos. T es igual a 85.804 segundos. Ahora, ¿cuánto vale teta? Veamos. Y esta es una definición, la van a captar de volada. ¿Cuánto gira el planeta Tierra en ese periodo, que es un día? ¿Cuántos giros da la Tierra en su propio eje durante un día? Gira, da una vuelta completa, ¿verdad? Una revolución. Y eso, pasado a radianes, es 2pi radianes. Con eso,
encontramos la velocidad angular. En este caso aquí tenemos 2 por pi. Nada más que aquí algo hice mal. Tenemos 2 por pi. Y eso lo dividimos entre el valor que acabamos de sacar, 85.804. Y esto nos va a dar una velocidad angular de 7.3227 por 10 a la menos 5. Sí, ¿verdad? Menos 5. Ajá. Radianes por segundo. Por si alguna vez se preguntaban cuál era la velocidad angular promedio de la Tierra, pues ahí la tienen, ¿no? Tal es por eso, en parte, no la sientan que se mueve, pero se mueve. Y ahorita van a ver que la velocidad tangencial no es tan chiquita. Entonces, este número de aquí, lo ponemos acá, lo acabamos de sacar, simplemente lo depositamos, y con eso vamos a sacar la velocidad tangencial. No más que aquí hay que multiplicar este valor recién encontrado por 6.37 e a la 6. Y esto nos va a dar una velocidad tangencial de 466.46 metros por segundo. Pueden ver que la velocidad es bastante considerable. Pero ¿por qué no la sienten? Porque uno se mueve con la Tierra. Por eso no ven que todo sale volando, ¿no? Porque todo se mueve con la Tierra. Ahí está. Ahora, esa en sí no es la respuesta. Nos pide el vector, o nos pide la velocidad tangencial. No, nos pide nada más la velocidad tangencial, no nos pide el vector. Ahí está. Entonces, efectivamente, esa es la respuesta. Vean ustedes que este problema matemáticamente no fue complicado, pero la clave está precisamente en que ustedes lo puedan plantear, ¿no? Después, también nos pide la magnitud de aceleración. La aceleración tiene dos componentes. Tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración normal es básicamente vt al cuadrado sobre r, que esa ya la conocemos. Conocemos la velocidad y esa velocidad al cuadrado se divide entre el radio, que es también conocido, ¿no? Rápidamente encontramos que esa aceleración centrípeta va a estar en esta dirección. Que ojo, esta no es la gravedad, es simplemente una aceleración hacia el centro por concepto de rotación, no por concepto de gravedad. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 637 a la 6. Y esto nos da una velocidad angular de 0.034, una aceleración angular de 0.034 metros por segundo al cuadrado. Muy pequeña, ¿no? Por eso no se siente. Esa aceleración. Lo que se siente no es la velocidad, chicos, es la aceleración. Si algo se está moviendo a una velocidad constante, tampoco la van a sentir, porque lo que se siente es la aceleración, ya que la aceleración, como lo vamos a ver en la unidad 3, está directamente ligado a la fuerza, que esa es mucho más tangible. Entonces, de las tres cantidades cinemáticas, la que ustedes van a sentir a la altura del centro de gravedad, por así decirlo, es la aceleración. Ahora, veamos qué pasa con la aceleración tangencial. Como estamos resolviendo un problema de cuerpo rotativo, sabemos que esto se puede expresar como R por alfa. Ahora, ¿cómo sacamos alfa? Y esta es otra pregunta capciosa. ¿Cómo se puede sacar alfa? Hay una suposición que habíamos hecho al inicio, y es que omega es constante. Y si omega es constante, ¿cuánto vale alfa? Pues vale 0, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0. Y R por 0 es 0. Y el vector de aceleración, ahora sí, con Pitágoras de aceleración tangencial y aceleración normal, nos va a quedar pues solamente la aceleración normal, que termina siendo 0.034 metros por segundo al cuadrado. Y con esto queda esta primera lección de normal y tangencial. Espero hayan disfrutado este video y les sea de utilidad para su aprendizaje. En caso de ser así, no olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Si quieren ver más contenido de este tipo, al final de este video voy a dejar otro video sugerido
mi liga al canal para que puedan ver más videos y finalmente también la liga al playlist para que también sigan las actualizaciones. Hablando de actualizaciones, no olviden darle clic a la campanita para que estén al tanto de lo que ocurre en este canal. Y finalmente, si tienen alguna duda, no olviden dejar sus comentarios en la caja de acá abajo. Por mi parte sería todo. Hasta luego.